100.5. Bien, señores, está con nosotros el doctor Carlos Salcedo, abogado. Él es, en el caso de Odebrecht, el abogado, pertenece a la barra de defensa del expresidente del PRM, Andrés Bautista. Buenos días, Carlos. Buen día, Julio. Buen día, queridos y queridas amigos y amigas. Gracias, hermano. Ya muchos invitados, Julio, vienen con la Constitución en mano. Bueno, uno la tiene en la cabeza, pero a veces la gente, para que le crea a uno, tiene que citarlo directamente. A veces hay que citarlo directamente. ¿Y de dónde se habrá sacado ese texto? Y resulta que la tengo aquí. Bueno, por si acaso. Ustedes van por una apelación de la decisión del juez Ortega. ¿Habría una Suprema Corte de Justicia en disposición de escuchar lo que no escuchó antes? Porque hubo 7 recusaciones y en esas recusaciones siempre se alegó las violaciones de garantías mínimas del proceso penal, y ambas Supremas, la anterior y esta, insistieron en un espaldarazo al juez Ortega para que se mantuviera en conocimiento del caso. Entonces toca a esa misma Suprema ahora escuchar las consideraciones que ustedes tienen sobre esas violaciones. Mira, Julio, hay que recrear muy brevemente lo que pasó en el proceso desde el inicio. Yo mismo y los abogados que defendemos a Andrés Bautista García recusamos más de una vez al magistrado Ortega Polanco. Que quiero decir, durante 33 años que tengo de ejercicio, esa era mi tercera recusación en toda la vida profesional. A un juez. Porque no es que no han habido razones en muchos casos que he tenido en mi haber durante mi ejercicio, sino que tienen que ser razones muy poderosas y jamás alejadas de lo que establece la norma. Cuando nosotros hicimos eso, nosotros alegamos, y aquí tengo el 78.6 del Código Procesal Penal, haber intervenido con anterioridad a cualquier título, o en otra función o calidad, o en otra instancia en relación a la misma causa. Ustedes se recuerdan que hubo una solicitud de medida de coerción bastante publicitada, bastante cobertura que tuvo, y en esa solicitud de medida de coerción el juez fue Francisco Ortega Polanco. Okay. Yo quiero que me digan a mí si esa disposición no le impedía, conforme lo dispone la ley, conocer de la audiencia preliminar. Entonces, Carlos Salcedo, trabajado con el caso. Claro, Carlos Salcedo y los demás abogados que integramos la barra de la defensa de Andrés, alegamos, nos amarramos a lo que establece la ley. Ni el juez acogió esa decisión. Peor, en un momento determinado, y el país lo supo, el juez pretendía a un recusado seguir el procedimiento. A un recusado, sin haber conocido la Suprema Corte de Justicia de una de las recusaciones, y ustedes lo habrán visto delante de la prensa, que yo le dije que usted me está pidiendo que oralice una recusación que está en la Suprema Corte de Justicia. Pero es que usted está inhabilitado hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida. Y él reconsideró esa decisión frente a la oposición que hicimos, es decir, un recurso de oposición en virtud de lo que establece el artículo 407 y 408 del Código Procesal Penal. ¿Qué quiero decir con eso? Este es un caso de muchísima importancia en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, del cese de la impunidad. Y esta es una labor de todos los ciudadanos. Aquí yo estoy como abogado que también debo contribuir a la institucionalidad del país. Desde el año 97, las esperanzas en un sistema de justicia independiente se abrieron en la población dominicana frente al nivel de descrédito, de falta de credibilidad del sistema de justicia. Todos los que trabajamos en el proceso, en los procesos diversos de reformas, harto conocidos en el país, abrigábamos la esperanza de que la independencia judicial fuera, diríamos, el halo de luz que permitiera la entrada de la imparcialidad de los jueces. Es decir, la independencia en sí misma
no tiene más mérito que lograr que los jueces no tengan ni presiones internas, es decir, de otros jueces que entre comillas son superiores o son sus pares, o externa, una independencia externa frente a los demás poderes del Estado en virtud de lo que dispone el artículo 4 de la Constitución, que establece la separación de funciones, la separación de poderes. Y ojo, bueno, durante un proceso importante se dio efectivamente una reforma en el país que de alguna manera arrojó luces de esa independencia necesaria para garantizar esa imparcialidad. Pero este y otros casos, que no son excepciones, pero este más por la visibilidad, ha manifestado que los jueces, y particularmente Ortega Polanco, y aquí voy a hacer una revelación, no tengo ni siquiera la autorización de mi cliente, ni lo he compartido con los demás abogados que representamos la barra de la defensa, aun cuando yo la presida, de Andrés Bautista García. La actuación de Ortega Polanco, a lo que se exponen también los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para entrar de lleno a tu pregunta, cuando el juez legisló, Francisco Ortega Polanco, cuando se hizo constituyente, prevaricó. Y esa prevaricación entraña una falta grave en el ejercicio de sus funciones. ¿El juez? Claro. Y hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 83, que establece claramente el juicio político para esos casos. Los jueces no están exentos. Pero tú dices, ¿la prevaricación qué fue de parte de Ortega? Cuando usted no realiza las funciones y las obligaciones atinentes a su cargo. Y peor, usted invade el terreno propio de otro terreno, de otro poder del Estado. ¿Cuándo legisló el juez? Por eso traje la Constitución. Por no actuar. No es la prevaricación, claro, en la que tú piensas que... No, él dice que por eso decía que es lo que la prevaricación... Es que no actuó como tenía que actuar en doble sentido, activa y pasivamente. Haber actuado en exceso de sus mandatos constitucionales y legales, o haber dejado de hacer lo que correspondía en derecho. O sea, eso es íntima convicción, entonces. La íntima convicción ya desapareció en el sistema procesal dominicano. Pero era su convicción, diríamos. Sí. Él estaba actuando conforme a sus convicciones, pero los jueces no actúan conforme a sus convicciones. Exactamente. Actúa efectivamente, Melton, conforme a lo que dispone la ley. Exacto. Entonces, el juez, evidentemente, ¿qué ha hecho? En este caso particular, ha invadido el terreno de otro poder del Estado. El artículo 4 de la Constitución establece que el gobierno de la nación establece el gobierno de la nación y la separación de poderes. Sus encargados son responsables. ¿Qué significa que son responsables? Que hay un régimen de consecuencias. Claro. Que sus actuaciones, si no son condignas, si no se corresponden con la norma, con la Constitución, pueden ser objeto de persecución. Y yo les voy a leer el artículo 146 de la Constitución de la República, en su numeral 5. La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción. Ahí dice la Constitución que es imprescriptible, claro, la persecución contra la corrupción. ¿Dónde lo dice? Sino que pueden tener plazos mayores. Plazos mayores. Pero no imprescriptible. No imprescriptible. Ahora sí, yo le voy a decir que establece el legislador, a ver si fue que él lo leyó en alguna ley. El artículo 48 del Código Procesal Penal establece, desde el artículo 45, las causas de suspensión de la prescripción de las acciones en todos los sentidos. Ahora bien, vamos a ver si el artículo 48 establece alguna causa de suspensión, que es lo que establece la Constitución de la República. El legislador debe, es decir, hay una reserva legal, es decir, es el legislador que debe establecer en qué casos se pueden suspender, ¿verdad?, las prescripciones. Por ejemplo, en el artículo 48, numeral 2, en las infracciones cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo en ocasión de él,
mientras sigan desempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso. El artículo 48, su parte capital, lo que dice es: el cómputo de la prescripción se suspende. Esa es una causa de suspensión de la prescripción. El legislador lo que ha hecho es que si usted en el ejercicio de las funciones comete alguna falta grave, durante ese ejercicio, usted no puede alegar que está corriendo el plazo de la prescripción. Usted termina las funciones y automáticamente entonces comienza a correr el plazo de prescripción. A eso es que se refiere el constituyente. ¿A los cuántos años prescribe? 10 años es el plazo máximo de prescripción de todas las acciones. Ahora bien, La parte que dice que puede ampliarse el plazo, es el 146.5 pero no de la determina el Constitución. tiempo de ampliación de... No el legislador, eso es una reserva dejada al legislador. El legislador es que puede poner los candados determinados en el caso de la corrupción administrativa. Ahora bien, establece el Código Procesal Penal la imprescriptibilidad que dice el juez, que lo único que hace el juez es tomar una decisión, una jurisprudencia de Colombia. Yo les pregunto a ustedes y los amigos radioescuchas, ¿estamos en Colombia o estamos en República Dominicana? Hay un principio cardinal, básico de teoría general del derecho, que se llama territorialidad. Las leyes rigen para el país donde son emitidas. Usted, congresista dominicano, en este caso, ha sido invadido por Colombia por una decisión de un juez dominicano. Una decisión de un juez dominicano. Dios mío. Eso es una cosa absolutamente grave. Vamos a ver si el Código Procesal Penal establece la prescripción, la imprescriptibilidad de las acciones. Mire, el artículo 49 del Código Procesal Penal establece imprescriptibilidad. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Sí. Estamos hablando de genocidio nazi, una cosa así. Todos, una población civil que es atacada por un ejército o por un gobierno. La masacre de Ruanda. Yo quiero saber si es una masacre lo que cometió Andrés Bautista García, pero yo vine con lo que establece los instrumentos internacionales, no ni siquiera la legislación dominicana. Él asimila la corrupción a un crimen de lesa humanidad. La corrupción no está en ninguna de las dogmáticas internacionales de derechos humanos, nunca está siendo parte de los delitos, en este caso de lesa humanidad. Ahora, yo traje el Estatuto de Roma, artículo 7, que le sirvió a él de base. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Define el crimen de lesa humanidad del artículo 7 como cualquiera de los actos siguientes, escuchen bien, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿A qué ataque se refiere? Bombas, morteros y cualquier otro tipo. Yo quiero ver cuál fue el mortero que tiró Andrés Bautista García. Enumerando de manera no taxativa los siguientes: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación a normas fundamentales de derecho internacional. ¿Y eso fue lo que aplicaron? Tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, desaparición forzada de personas, el crimen del apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que acusen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física de las personas. Y aquí yo tengo incluso lo del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. Entendió que los crímenes contra la humanidad son aquellos que han sido cometidos en el curso de un conflicto armado de carácter internacional o interno y dirigidos contra cualquier población civil. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda
estableció que será competente para conocer de crímenes de lesa humanidad si estos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, que es lo que establece el Estatuto de Roma en su artículo 7, y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso. Entonces yo quiero saber de dónde sacó el juez ese asunto. Entonces eso, conforme lo dispone el artículo 83 de la Constitución, constituye una causa de juicio político del juez. ¿Y ustedes la van a pedir? Entonces, ¿qué le digo yo ¿Usted la a van a usted, pedir, Carlos? Julio Martínez, a ti, Julio? Aquí yo no estoy, saben que yo no amenazo, yo soy muy institucionalista. Claro. Respeto a ese juez, incluso he valorado su experiencia, sus conocimientos. Yo voy a quemar públicamente sus libros. Yo lo voy a quemar. Pero si lo que él dice en los libros es Porque correcto, él doctor. es un ambivalente. Doctor. En psiquiatría, ustedes saben cuál es la expresión. Pero él es un doctrinario que predica derechos fundamentales, garantías, pero en la práctica jurisdiccional se comporta como un conservador, absolutamente abusador, extremadamente arbitrario. Arbitrario es el que no aplica la norma. Yo no estoy hablando en lo personal de él, él como juez, categorizado como un arbitrario, que simplemente ha acomodado una decisión a sus intereses. Y la justicia, ¿qué es? Un instrumento del derecho. No es un instrumento de la persona del juez, es para la aplicación del derecho. Y en este caso él ha aplicado todo menos el derecho. Se ha llevado de encuentro la Constitución, se ha llevado de encuentro el Código Procesal Penal, y eso tiene consecuencias. ¿Ustedes van a pedir juicio para él, como tú dices? Yo estoy simplemente diciendo objetivamente lo que correspondería. Yo no estoy anunciando absolutamente nada. Ahora, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, si quieren realizar una labor que le dé credibilidad al sistema de justicia, este es el caso paradigmático para hacer una labor de profilaxis interna, de análisis interno, sin atender a ninguna presión interna ni externa, del carácter que sea, nacional o internacional, porque sabemos que ojos azules también están detrás del expediente. Estamos claros de eso. Eso no es, diríamos, ajeno al conocimiento de ningún dominicano. Bueno, pero es evidente que pasando esos ojos azules, que esos ojos azules, pero que incluso, alemanes, que esos ojos no, azules, norteamericanos. No, yo no he dicho quiénes. Que No, incluso- norteamericanos. que Bueno, esos pero hay ojos muchos azules, que esos ojos azules no quedaron satisfechos con los resultados de la investigación en la República Dominicana y entonces han hecho liberar información y la han puesto en manos periodísticas, información Exacto. que revela un sesgo Ay, Julio. importante de la investigación que se Ay, hizo en la Julio. República Dominicana. ¿Qué pasaría? Mira, quienes nos han escuchado y visto durante todo este proceso, yo creo que a veces dicen que mucha gente son narcisistas. Yo me considero un técnico y nunca ni digo que soy bueno ni malo. Soy un simple abogado de los tribunales de la República con algún nivel de preparación intelectual, que escribo, que hablo y que sobre todo predico la institucionalidad democrática en el país como base fundamental para nuestro desarrollo. Eso es por principio que lo digo. Y he hecho el trabajo en lo personal que me toca, como cada uno de ustedes, como grandes comunicadores y buenos comunicadores que son, lo hacen a diario. Yo no tengo la dimensión de ustedes porque tienen los medios para llegar diariamente y a través incluso de diversos medios, pero tengo la oportunidad de que gente como ustedes pues me den la oportunidad de con carácter casi recurrente, que a veces me quejo que no me lo dan tanto, pero deberían un poquito más. Pero bueno, hay mucha gente interesante en este país. Pero fíjate, durante todo el proceso nosotros advertimos que el Ministerio Público, el Procurador General de la República, que no es nada malo que sea miembro del Comité Central del PLD, no es nada malo. Ahora lo que cuestionamos es que un miembro del Comité Central del PLD, que obedece a determinadas directrices, esté dirigiendo la política criminal del Estado. Y la política criminal tiene una manifestación en la acusación, en la persecución de los crímenes y de los delitos. Y decíamos que él tiene una oportunidad de demostrar si cumple con principios cardinales del proceso como el principio de objetividad,
¿Qué es el principio de objetividad? Es una investigación que debe estar sustraída de los asuntos puramente subjetivos y personales, que nada tienen que ver con la investigación que un ministerio público debe realizar para cumplir un mandato constitucional en virtud de lo que establece el artículo 170 de imparcialidad y de responsabilidad. Porque si no lo hace objetivamente tiene consecuencias, que es lo que en este caso puede ocurrir. Al hacerlo como lo hizo, escondiendo pruebas, dejando de hacer investigaciones amplias, ¿verdad? Y sesgando la investigación, como dice Julio, es decir, dirigiéndola, conduciéndola en un solo orden de tapar, de esconder y al mismo tiempo de incluir cosas que no correspondían, desoyendo su mandato, eso también implica un juicio político, porque no ha cumplido el mandato constitucional, y el 83 dice claramente que faltas graves en el ejercicio de sus funciones dan lugar a una investigación y posterior acusación en el seno de las cámaras legislativas. Al incluir a través de los ojos azules por la presión, ¿verdad?, otros elementos, yo les voy a decir lo siguiente. Eso es un aporte importantísimo a esta discusión y sobre todo al plano jurisdiccional que habrá de abrirse a partir de todo esto con la seriedad debida. Pero los 33 años que yo he estado en este ejercicio profesional, con el conocimiento que tengo de este tipo de investigaciones, yo no me chupo el dedo. Primero porque usted comete una falta grave no solamente cuando usted de alguna manera despliega una conducta que es contraria a la norma. Es cuando usted deja de hacer lo que le compete hacer en un proceso, por razones incluso que no son el mandato de la norma, sino que está, en este caso, escondiendo, ¿verdad?, como la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Usted tiró la piedra y dijo que ahí estaban todos los que eran, y eran todos los que son todos los que están y están todos los que son. Pero ni son todos los que están, porque ahora se develó que hay otros. Y luego están que no debieron estar también. Y era su obligación en el proceso de investigación. Tuvo todas las herramientas habidas y por haber para llegar, como fue, parece que fue de paseo, que fue a Brasil. Trajo algunas cosas, o si trajo muchas cosas, solamente utilizó las que les convenían en el momento determinado. Tuvo que venir entonces la agencia externa, como siempre, a de alguna manera develar a través de un medio de comunicación tan importante como Alicia Ortega, para que el país sepa la maledicencia, la distorsión, la prevaricación realizada por el Procurador General de la República, que yo dije responsablemente hace mucho. En ocasión de lo que le hizo a Miriam Germán, yo dije que ese Procurador General de la República, si no renunciaba inmediatamente, caía el peso de su cancelación inmediata en el presidente de la República. Y no se hizo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar que el descrédito, el descreimiento nacional en la justicia dominicana se siga incrementando, se siga fortaleciendo, expandiendo sin necesidad. Evidentemente que no. Pero no es un asunto personal, es un asunto de reclamo para que haya un fiscal, un procurador general de la República, que hayan jueces en la Suprema Corte de Justicia que respondan al mandato ciudadano de una justicia pronta y certera, segura, no una justicia condicionada por elementos externos. Julio preguntaba y hacía referencia antes de que usted interviniera acerca de la obstrucción de justicia, algo que no existe en las leyes dominicanas, y uno diría, totalmente de acuerdo con usted en cuanto a lo del procurador, pero uno diría, ¿qué opciones tenemos aparte de la renuncia? Porque penalmente alguien tiene que responder por esto. Estamos hablando de alguien que debe procurar justicia y que está haciendo todo lo contrario. ¿Qué hacemos con el procurador? ¿Cuáles medidas legales? ¿A qué puede ser sometido él según la normativa vigente? Bueno, efectivamente, Faride, tú has puesto un tema crucial y hace mucho tiempo que he escrito, he hablado de la necesidad de elevar a infracción
un tipo especial que existe en la mayoría de las legislaciones del mundo de obstrucción de la justicia. Pero no necesitamos la obstrucción de la justicia para perseguir a un procurador irresponsable. Hay un artículo 121 del Código Penal de la República Dominicana y un artículo 174, 175 y 176 del Código Penal Dominicano, entre otros, que le indican a los funcionarios públicos, y él es un altísimo funcionario público, miembro incluso del Consejo Nacional de la Magistratura, que en el ejercicio de sus funciones, sin hablar del 166, 167 que establece la prevaricación y que la degradación cívica se produce automáticamente, se encuentra responsable a esta persona. El que en el ejercicio de sus funciones malea, distorsiona y deja de hacer y de acometer las funciones propias a las que está obligado, efectivamente puede ser alcanzado por violación a normas de carácter constitucional y obligaciones esenciales de su cargo. Por lo tanto, ahora, ¿quién va a investigar al procurador? ¿Quién va a acusar al procurador? Está la responsabilidad del Congreso Nacional primero. Que no quieren hacerlo. Claro. Bueno, pero hay que airearlo. Claro, lo hemos independiente. hecho. Aquí yo no estoy hablando de Jean Alain Rodríguez. El procurador. Yo estoy hablando del procurador. Claro. Yo no tengo nada en contra personalmente de esa persona. Yo lo he visto, no tengo, diríamos, la oportunidad de haber entablado un diálogo nunca con él. Un diálogo en los tribunales y él sin dar la cara, porque no ha dado la cara. Yo hubiera querido ver ahí en el ejercicio pleno de la litigación, pero esa no es su función. Sí, doctor. Yo no le estoy pidiendo eso. No, y tampoco ha litigado nunca. Estamos ante un escenario en el que el Ministerio Público, encabezado por su máxima autoridad, que es el Procurador General de la República, pacta en el inicio de una evidente denuncia de admisión de una corporación que corrompió funcionarios, empresarios, legisladores, repartiendo millones de dólares en soborno. Es decir, una admisión. Antes de esa empresa ser encausada, el Ministerio Público le admite un acuerdo en el que acepta que esta empresa siga operando en el país, pague una multa a cambio de que le entregue las informaciones que le permitan determinar quiénes son los responsables. Uno se esperaba que el Ministerio Público recibiera pruebas ciertas, precisas y comprobables para determinar los responsables de los actos ilícitos que iba a denunciar mediante el acuerdo, como establece el código. Pero ¿qué pasa? Ahora aparecen nuevas informaciones que el Ministerio Público o vio o simplemente la empresa no le entregó. En esos dos casos, ¿cuál sería el resultado de este acuerdo? En caso de que no lo haya entregado o en caso de que el Ministerio Público haya escondido parte de estos elementos de prueba y no lo haya puesto al servicio de la investigación. Mira, el acuerdo de oportunidad que se realizó en virtud de lo que dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal entre el Procurador General de la República y Odebrecht fue ampliamente criticado en el país. De hecho, yo escribí más de un artículo y hice algunos pronunciamientos públicos también en relación con ese acuerdo. Inicialmente, efectivamente, conforme a los criterios que nosotros habíamos expuesto, y no por nosotros, sino porque también una comunidad jurídica, diríamos, activa, pues fue atendido ese reclamo. Y el juez José Alejandro Vargas, un excelente juez, pues declaró inadmisible como correspondía ese acuerdo de lenidad, vamos a llamarle así, entre la Procuraduría y Odebrecht. Se nombra otro juez, de apellido Quevedo, Danilo Quevedo, si mal no recuerdo, y ese juez bendice, endosa ese acuerdo. Ahora hay un problema grande que advertimos en esa ocasión y que ahora se recrudece como parte precisamente de lo que advertíamos. El acuerdo era general, no establecía de manera particular a cuáles informaciones estaba supeditado el cumplimiento de su deber para que finalmente esto tuviera validez en el tiempo, es decir, se perpetuara.
y advertíamos que estaba latente la nulidad del acuerdo. En la actualidad, con lo que se ha revelado, si finalmente no entregaron esa información debida y ya tenemos conocimiento de que Odebrecht dijo que le entregó, por lo tanto el procurador no puede alegar desconocimiento, no solamente por la entrega que dice Odebrecht que hizo, sino porque debió también recibirla. Él debió verificar que no le entregaron toda la información. Claro. ¿Cómo se mantendría el acuerdo? Si la información, conforme lo dispone el 370, es eficaz, esencial para la persecución de los delitos que en este caso se ha privilegiado perseguir. Pero además, advertíamos lo que dispone el artículo 370, que dice que ese acuerdo es posible siempre que la acción penal de la cual se prescinde, que fue contra los directivos de Odebrecht, resulte considerablemente más leve que los hechos posibles cuya persecución facilita. Y resulta que la ley 448-06 pone en igual condición, ¿verdad?, al sobornante activo como al sobornado. ¿El sobornante quién fue? Odebrecht. Al mensajero. Es decir, el culpable. delito es exactamente el mismo, con la misma consecuencia para el sobornante como para el sobornado. Y yo advertía, no tenía que llegar esa información que llegó ahora para ser nulo. Es que el acuerdo es nulo en su inicio. Y eso significa... Porque aquello no es más leve, como dice. No es más leve. La ley dice claramente, tiene que ser más leve la responsabilidad penal que sea la consecuencia de las conductas y comportamientos de los directivos de Odebrecht. Por lo tanto, déjame terminar, porque esto es un tema jurídico que la población tiene que entender simplemente, sencillamente. No es que hay que declararlo nulo, es que eso es nulo desde el inicio, producto de esa situación. Eso ¿Y no qué existe. sanción le cabe al En juez que lo derecho aprobó, al hay juez una y al nulidad que se Ministerio llama Público? ex-tunc. Pero eso Hay sí- dos nulidades, ex-nunc y ex-tunc. Pero, Carlos, eso La se implementó ex-tunc ya es porque cuando incluso pagó- la nulidad se retrotrae al inicio del proceso, es decir, a cuando se firmó ese acuerdo. Por lo tanto, ese acuerdo no es válido. A raíz no solamente de esas nuevas informaciones, Julio, llegaron esas nuevas informaciones, no fueron utilizadas, pero en este caso particular, los directivos de Odebrecht, Bien, que fueron en este caso declarados en su impunidad, o sea, a su favor fue declarada la impunidad, efectivamente podrían haber sido castigados en igual dimensión que en este caso los sobornados, que se sabe ya que no son los que deberían estar. Carlos, en el pero ese proceso acuerdo como ya se Odebrecht. implementó, ya hubo un pago de parte de Odebrecht. Odebrecht dijo que toda la información que tenía la dio. Esta que ha salido, no se supone que debería confirmar si es cierta, porque Odebrecht le dijo que le entregó todo al procurador. Él Bueno. puede aducir eso. Y Odebrecht también, que fueron ellos dos que hicieron el acuerdo. Bueno, pero ¿por qué en el caso de los que están siendo perseguidos, que hay acusación, esa información es cierta? ¿Por qué tenemos que ahora degallar si los mismos documentos que sirvieron de base para la persecución de los demás son los mismos documentos ocultados por el Procurador General de la República para tapar a otros? Es decir, porque no hay dice que lo razón. tenía, tú dices que lo tenía. Claro que lo tenía. Claro que lo tenía. Pero claro que lo Y en tenía. el ¿Qué va a expediente pasar de Odebrecht ahora, está. Carlos, si hubo estas fallas de parte de la nunca se había Procuraduría, mencionado a Andy, también nunca. de parte del juez, entonces ahora el caso se cae? Ahora la labor del Congreso es importantísima, pero el caso evidentemente que no se cae, el caso que está en curso debe seguir su curso. Los que están ante la Suprema Corte de Justicia, siendo en este caso enviados a juicio, habrá de fijarse en su oportunidad del juicio y habrá de conocer la Suprema Corte de Justicia. Que hay problemas graves, porque fíjate tú, ya ahora se abre una nueva investigación y eso da ocasión a una investigación amplia y a acusaciones. El Procurador General de la República, si quiere reivindicarse, el que venga, porque la Procuraduría es la que tiene que reivindicarse. Yo no creo que el Procurador permanezca ya mucho tiempo ahí. Si es responsable, si es responsable, yo tengo la duda, porque ya ha demostrado que no es No, responsable. no, es que es el descaro. Es el descaro absoluto. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué va a ocurrir? Primero debe haber una acusación adicional, aparte, con relación a estos hechos, pero hay un tema. Ustedes saben dónde fue que el juez metió la pata. Yo, hablando ayer con alguien, recreábamos lo que se llama las patologías de una sentencia. Es decir, las enfermedades, el pus que emana de una sentencia.
El paradigma del PUS de una sentencia es esta, de esa resolución del juez Ortega. ¿Por qué? Porque por un lado, dice que las acciones de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, como al asimilar la corrupción, no prescriben. Y resulta que utiliza el tema de los grupos criminales organizados dentro de la decisión. Y en su decisión él mismo reconoce que no hay asociación de malhechores. Es decir, no hay grupo organizado para haber conducido acciones delictuales de esta naturaleza. ¿Qué significa eso? Y nosotros lo reclamamos durante todo el proceso. Aquí los tiempos, los modos y los lugares no están indicados, pero vamos a ver los tiempos y los modos. En el caso de Andrés se le acusa de que fue sobornado entre el año 2002 y el 2005. A otros le acusan por hechos que son posteriores al 2005. A otros le acusan por hechos que son anteriores al 2002. Entonces vamos a ver, cuando se aliaron ellos, en ningún momento el juez reconoce que no hubo una alianza entre ninguno de ellos, son hechos aislados. Siendo aislados, efectivamente, entonces, y esto es, diríamos, voy a anunciarlo, no estoy autorizado por mi cliente. Bueno, no estoy autorizado. Vamos a ver. Sí. No estoy autorizado por mi cliente ni tampoco hemos tomado el Consejo de Defensa una decisión. Pero voy a hacer el anuncio. Simplemente un análisis que he hecho, muy particular, y que he pasado este mensaje al resto del Consejo. Como ya el juez declaró que no hay asociación de malhechores, ustedes recuerdan que nosotros pedimos la declaratoria de incompetencia del juez para conocer de este caso porque no había asociación de malhechores. Usted no me puede arrastrar a la Suprema Corte de Justicia, claro, ¿verdad? Si yo lo que usted me acusa de hechos que son particulares e independientes del resto. Así claro es. Como el juez declaró que no hay asociación de malhechores, ¿qué ocurre con la competencia de la Suprema Corte de Justicia? No tiene competencia, debe ir a la jurisdicción normal. No importa que esté un senador, porque los hechos por los que se le acusan son totalmente independientes de los míos. Ya lo ha dicho el juez, el propio juez, ante el quien nosotros pedimos que se declarara incompetente, que se declaró competente y que finalmente reconoce que teníamos razón. Entonces es un tema a analizar que lógicamente, oportunamente tomaremos decisión. A los otros, Tommy Galán, la ausencia de asociación de malhechores. Exactamente, ya la jurisdicción ordinaria sería la competente para conocer el caso de Andrés. Gracias al doctor Carlos Salcedo por esa cátedra que hemos recibido en el día de hoy. Cambio y fuera.